¿Queréis aprender a hacer un test de continuidad en un latiguillo? Quedaros para aprender a hacer test de continuidad eléctricos. Bien, ¿en qué consiste un test de continuidad eléctrico en un latiguillo o en mangueras flexibles? El objetivo es saber que hay continuidad eléctrica a lo largo del latiguillo o la manguera flexible. Es decir, que no hay una resistencia muy alta. Entonces, ¿cómo lo podéis comprobar vosotros? Se hace con lo que llamamos un tester. El tester tiene muchas opciones y si os acercáis os enseño cómo se hace. Fijaros, primero de todo se tiene que colocar el latiguillo encima de una superficie que sea totalmente aislante, porque si lo colocásemos encima del hierro, claro, la conductividad la estaría haciendo la mesa. Entonces siempre se debe colocar en una superficie aislante, una goma, una madera, etc. Dicho esto, cogemos un multímetro. Luego yo os explico el truco, o sea, la manera más fácil, ¿no? En laboratorio luego tenemos otros tipos más precisos, con más calibrados, pero bueno. Lo ponéis en la opción de ohmios, que es esta de aquí, que es la que mide resistencia, y ponéis la escala más pequeña. Y la conductividad, queremos que la resistencia sea inferior a 10 ohmios. Es decir, si hay más de 10 ohmios, este latiguillo debería ser rechazado. Eso regula una norma ISO que os dejo aquí en el número en los comentarios. Bien, colocamos un puntero en un extremo del latiguillo y el otro en el otro extremo del latiguillo. Y veis, queda 0,05, perfecto. Significa que no hay mucha resistencia, que es inferior a 10 ohmios. Otro truco para ir también bastante rápido y hacer una primera indicación es colocar el multímetro en opción de alarma, de continuidad, de pitido. A ver si se escucha, no estoy seguro, a ver si hay suerte. Se escucha como un ruido, como un pitido muy flojito. Está un poco afónico ya mi tester. Significa que si está silbando es que hay continuidad. Entonces, nada, básicamente es esto. Esto se puede hacer tanto en mangueras de inoxidable como en mangueras de teflón con malla de inox, como en manguera de caucho. Lo que nos está diciendo es que haya continuidad a lo largo de la manguera. Bien, recordad que si necesitáis mangueras flexibles que vengan con certificación de continuidad eléctrica, las podemos fabricar tanto la manguera como realizar el test de continuidad eléctrica y aquí en nuestro laboratorio de RedFluid. Y así os viene todo el producto totalmente acabado y perfecto y certificado para vuestros requerimientos. Hasta luego.